Bueno, esta va a ser una charla intervenida por la poesía. Ustedes vieron que el título que yo le puse, el tema del Filvita de este año es el tiempo, y el tiempo de la poesía es ya, es decir, no hay que perder más el tiempo. Siempre yo los convido a que vayan a alguna librería, hagan la experiencia, a que vayan a alguna librería y la recorran y pregunten dónde está la sección de poesía. Yo lo hice muchas veces y casi siempre me da lo mismo, está al fondo y abajo, o sea, exige caminar toda la librería y agacharse, ¿no? Entonces eso también es una cifra, digamos, del esfuerzo que hay que hacer para llegar hasta la poesía. En las mesas de la entrada están los libros de coyuntura, los que están en los medios, después está la narrativa, que es más accesible para todos. Porque bueno, las historias nos vienen en nuestro ADN y nos vienen también desde todo lo audiovisual que nos bombardea, las cadenas de series y cosas. La poesía está como siempre más escondidita, pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo extra. En este momento, para delimitar brevemente y a grandes rasgos el panorama actual de este género, voy a usar las palabras de un profesor de la Universidad de Zaragoza, que es Juan Zenit Fernández. Ustedes lo tienen en la bibliografía. Él tiene un blog que se llama Dulce Pepinillo y en ese blog hace reseñas de libros concretamente, pero también habla de distintos temas teóricos de la poesía infantil. Él dice: actualmente la creación poética para niños en lengua española parece estar dividida entre dos estéticas dominantes. Por un lado están aquellos autores que han decidido asumir la tradición oral como fuente de aspiración e inspiración y llevan a cabo una relectura actualizada de la misma. Por otro lado están los libros que abren sus composiciones a otras influencias, a otros metros y al verso libre, confiando además, sin dudas, en la metáfora y en la imagen como elementos principales del lenguaje poético por encima de las figuras de repetición y juegos de palabras. Es decir, comúnmente cuando uno va a una escuela y pregunta cómo diferencias la rima de la poesía del cuento, lo primero que salta es la rima. Es decir, estamos acostumbrados en la poesía para chicos a pensar en formas estróficas fijas, en rimas fijas, en la poesía que tiene que ver con la tradición popular, con la que nos viene de la oralidad, a nosotros, digamos. A las nuevas generaciones no tanto les viene de la oralidad, eso de en un caballito gris, yo me fui a París, o a la lata al latero, a la hija del chocolatero, que nosotros por ahí tenemos instalado. Los chicos más jovencitos no lo tienen. Acá algunas de ustedes capaz que sí o capaz que no. No sé qué pasa. En las grandes ciudades yo pregunto siempre en las escuelas y no pasa eso. Ya los chicos no lo tienen. Entonces, por un lado está la poesía que deriva de esas formas, que es la que más normalmente encontramos en los libros para chicos, en los manuales, incluso en las colecciones seriales de las editoriales, y en este momento están entrando otros tipos de poemas que no habían entrado nunca a la literatura infantil, sin rima, apoyándose más en las imágenes. Es decir, en la literatura infantil parecía como que no hubieran sucedido las vanguardias poéticas, porque la poesía para adultos hace mucho rato que se desprendió de la rima y de las formas fijas. Y parecía que en la LIG esa noticia no había llegado nunca. Bueno, en este momento hay, digamos, es un campo diverso, hay de las dos cosas. Entonces hay que acercarse a los dos tipos de poesía y para mediar mejor con los chicos, para ofrecerles realmente la variedad que existe. Les voy a decir que en este sentido, en esta entrada, como siempre, América es más vanguardista, porque en nuestros países, en especial en Chile, Argentina, Uruguay y en México, hay mucha más poesía sin rima que en España. O sea, a España le cuesta mucho, a la poesía infantil española le cuesta mucho desprenderse de la musicalidad de su folclore, digamos, ¿no es cierto? Y le cuesta mucho ir aceptando estas nuevas formas. Pero en Argentina tenemos cantidad de autores que ya están escribiendo hace mucho tiempo, sin rima y sin esas formas fijas. O sea, la primera línea esta que deriva del folclore y de la oralidad, digamos, tiene la mediación asegurada porque es la que se medió siempre. Es esta segunda entrada con formas que no tienen que ver con lo oral, sino más bien que hacen su pivot en la imagen, la que nos obliga a revisar nuestras ideas sobre la poesía y nuestras estanterías.
Y esta es la que más, acá también se dividen un poquito las aguas, porque los poemas así, que a nosotros nos parecen más tradicionales, son los que más tienden a publicar las casas editoriales, que además tienen una pata en la escuela, o sea, las texteras, las que publican libros de texto, ¿no es cierto? Entonces ellos también publican, se está publicando más poesía, pero más poesía de la que tiene rima, digamos, o de la que tiene formas así más fijas. Y son las pequeñas casas editoras las que nos están dando la variedad de la otra poesía, ¿no es cierto? Las que se animan, y se animan con ediciones además nuevas, ediciones que están más relacionadas con el libro álbum. Entonces esto da lugar a otras especies, digamos, ¿no es cierto? Cuando se habla, muchas veces se dice que, bueno, que la LIG no, digamos, no tiene su especificidad, que es tan literatura como la literatura de los adultos y que no hay nada específico. Bueno, yo creo que sí, que la LIG tiene algunas especificidades o algunos rincones especiales que son diferentes de la literatura. Este fenómeno de que se conservara la poesía rimada, por ejemplo, muchísimo tiempo después que la de adultos se la sacudió hace rato, es una de las especificidades de la LIG. El humor en la poesía es otra de las especificidades. Si nosotros vemos los poetas adultos, digamos, podemos encontrar, sí, ironía y esas cosas, pero el humor abierto que aparece en la poesía para chicos, incluso hasta el humor absurdo, lo que lleva al nonsense, ¿no? Que es un género de por sí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a María Elena Walsh ahí como maestra de todos nosotros, ¿no? En ese sentido. Entonces, acá yo encontré una cita que es perfecta de Cecilia Bayur. Ella dice: la tendencia a pensar ahistóricamente la poesía infantil, cierta idea de lo eterno y esencial en este género, hace que en ciertas escrituras y mediaciones haya resistencia a lo nuevo o a lo experimental y a ser permeables a lo que ocurre hace tiempo en la poesía para adultos y en otros territorios artísticos. Nos aseguramos, por empezar, un cupo de presencia, y las editoriales comenzaron a publicar más títulos. Las más tradicionales, más títulos, y las otras editoriales, en especial las independientes, se animaron a dar a luz tipologías textuales más novedosas. El libro poema, que es un poema, el álbum poético, digamos, que es un poema segmentado en las 24 o 32 páginas que tiene un libro álbum, y el poemario ilustrado, ¿no? El poemario ilustrado sería, por ejemplo, sería no una ilustración chiquitita para el poema, sino una ilustración importante como las de los libros álbum, y una ilustración que traba relación con el texto de la misma manera en que traba relación con el texto narrativo de un libro álbum, ¿no? Esto es específico de la LIG. En la poesía para adultos no tenemos libro álbum de poesía. Entonces hay ciertos rincones, ¿no?, de la LIG que son realmente específicos. Otro que es muy específico, y ustedes van a tener que concordar conmigo, es el del terror en la LIG. El terror en la LIG nunca es puro terror, siempre viene mezcladito con humor, como para distender, digamos, ¿no? Y eso en la literatura de adultos no funciona, porque si el terror no te asusta del todo, si no te aterroriza, no es terror. Entonces está para ver eso de las especificidades, es un tema muy, a mí me interesa mucho, ¿no? Dentro de la LIG. Estas casas editoras más pequeñas que apostaron a estos libros están librando de algún modo la batalla de la ampliación del campo poético para niños y configuran como una especie de caballo de Troya que hace ingresar estratégicamente más poesía, con rima y sin rima, a territorio LIG. De este modo, el lector que ya está familiarizado con el objeto artístico complejo que es el libro álbum, tiende a aceptar desde lo formal conocido lo genérico nuevo que éste vehicula, incluyendo la poesía de métrica libre y la que se abre al juego de las imágenes y otras exploraciones de la sonoridad diferentes de las rimas. Es como mínimo curioso que esta transición que está teniendo lugar en la poesía venga por el lado de los libros álbum, pero tiene su lógica también, porque estas nuevas formas de poesía, en vez de basarse en la sonoridad, se basan justamente en la cantidad de imágenes que la poesía también suscita y evoca. Esta congruencia es posible porque la naturaleza... Acá vamos a tener que interrumpir. ¿Y el que tiene el libro con el número 1 puede leer el poema?
Hoja. En la punta de una rama tiembla tímida una hoja. El viento la hace pensar, si se aferra, si se arroja. Pasa otra hoja volando. Es pájaro, está feliz. Y la hoja se decide, se suelta, se deja ir. Bueno, número 2. Si una rosa es un poquito de todo lo que te amo, rosa, 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 quisiera decirte un ramo. Bueno, y el número 3. Adentro de una flor, una semilla. En la semilla, un árbol con sus ramas. De las ramas se teje el bosque entero, que canta con su pico una calandria. Adentro de una piedra, una tormenta, que raya con su rayo varias veces. Y en esa piedra negra va un oso, que tira del azul cuando anochece. Adentro de una nuez, ¡qué maravilla! Hay una aldea entera recostada, junto a una montaña frente a un lago. Es una miniatura de las aves. El timer. Bueno, como ven, algunos de estos poemas sí tienen rimas y formas estróficas combinadas con sus imágenes. O sea, yo quiero que quede claro, no es que yo estoy expulsando a estas formas rimadas y todo eso, que las adoro, que son hermosas. Lo que estoy tratando de hacer es ingresar justamente estas otras formas. Creo que la riqueza está en la variedad, y ya que la LIG conserva todas estas cosas que nos vienen de hace tanto tiempo, que las siga conservando, pero que agregue las otras, ¿no? Bueno, entonces la poesía es, como la del libro álbum, es un género mixto. Es decir, la poesía es un texto literario, pero es más que las palabras que la constituyen. Es sonido, pero es más que la música a la que da lugar. Es imagen, pero es imagen compleja, de doble filo, sensorial y conceptual a la vez. Bueno, entonces yo tomé esta definición, que es de un poeta marplatense, que además es académico nuestro, Rafael Oteriño, y él describe a la poesía como un banco así de 3 patas, ¿no? Entonces, él dice, la poesía está formada por 3 elementos. El elemento sonoro, el elemento de imagen sensorial, que es lo que comúnmente nosotros tenemos como imágenes auditivas, táctiles, visuales, o cuando se combinan la sinestesia, y el elemento de imagen conceptual. Este de imagen conceptual es lo que a nosotros nos emparenta la poesía con el humor. Ustedes vieron que el efecto de cuando uno entiende un poema es muy parecido al de cuando uno entiende un chiste. Es decir, entiende una figura del lenguaje, entiende algo que a uno le dicen no de una manera directa, que eso es la metáfora. Es decir, cuando a nosotros nos dicen una cosa para decirnos otra. Y en los chistes aparece mucho eso. Bueno, está comprobado que cerebralmente, ahora que están de moda las neurociencias, bueno, usemos esta cuestión de moda, está comprobado que las áreas del cerebro que se activan con la poesía y con el humor son las mismas, ¿no? Yo les voy a dar 3 ejemplos. O sea, lo que está diciendo básicamente Oteriño es que estas 3 cosas juegan en todos los poemas. En algunos poemas se ve más lo sonoro, en otros poemas se ve más la imagen sensorial y en otros la conceptual. Por ejemplo, cierran los ojos, yo les digo, el mar ya oscuro, los gritos de los patos apenas blancos. ¿Vieron la imagen? Bueno, este poema podemos decir que está fuertemente, digamos, apoyado en su pata de imagen sensorial. Es un haiku de Matsuo Bayo, ¿no? Que tienen, digamos, mucho trabajo con la imagen, este subgénero poético. Si yo les digo, por ejemplo, a ver, yo me la había traído, no sé si la tengo por acá. Acá está, me voy a leer esta. El jabón del ajolote y la oreja del jazmín, la joroba del jején, el tajito del ají, la joya del pajarito, el tatuaje del tejón, el trajecito del jefe, el vendaje del jamón, las hojas de té de bruja, el rojo asco del puaj, lo que teje la jirafa, un jabalí con carcaj, de todo esto se ríe, con carcajada jovial, los jueves de junio y julio, el ja 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 caramba. ¿En qué se apoya este poema? En los sonidos, en lo sonoro, ¿no es cierto? Y si yo les digo pero también tiene imágenes, porque ustedes han podido imaginar algunas de esas. Y si yo les digo de pronto, a ver nube con forma de nube, nube
que nadie miró. Este es de quedarse pensando, es de descularlo como un chiste. Bueno, entonces están estos 3 tipos principales de poemas y todas sus variedades y sus mezclas, porque ningún poema nos viene así. Por ejemplo, si yo digo, el gato es una gota de tigre. Fíjense que tiene su aspecto sonoro, porque tiene una aliteración importante. El gato, una gota de tigre, ¿no es cierto? Tiene esta cosa de la imagen y también tiene esta cosa conceptual de los tamaños, del tigre concentrado que hay en el gato. O sea, tenemos bastantes elementos. El caminito siempre es empezar por uno, ¿no? La propia biblioteca, la propia relación con la poesía, investigar. Es decir, en este momento no hay excusas para no hacer la investigación, porque además de las bibliotecas físicas está Internet. O sea, tenemos un entrecruzamiento y una cantidad de recursos importante. Y ustedes saben muy bien que el caminito de los libros es un libro me lleva al otro. Entonces, si a mí me gustó un poeta, ese poeta me va a abrir la puerta de otro. Para eso están las antologías. Yo valoro muchísimo las antologías. Con las antologías yo construí mi camino lector. Si yo no hubiera tenido la antología de la poesía iberoamericana o la vieja antología de poetas ingleses que me regaló mi tía, no hubiera conocido ningún poeta. Entonces yo iba leyendo y el que me gustaba después buscaba más. Ese es el caminito, no hay ningún secreto. Y es un camino personal, en el que uno puede, digamos, recibir sugerencias y dar sugerencias a los otros, pero solo uno construye su propio gusto, ¿no es cierto? Y después pasarlo a los demás. El segundo movimiento ya es más complicado porque hay que barrer con las interferencias institucionales de la institución escuela, que es donde los chicos reciben más que nada los textos y la poesía. Y que es fundamental, porque fíjense que lo que decíamos antes, ¿no? Que toda esa tradición oral, ya los chicos, por lo menos solo de las grandes ciudades, no sé, ustedes me dirán, ¿acá todavía se recibe la tradición oral de los chicos o no? ¿No? Algunos sí, otros no. Bueno, es variable. Bueno, ya en el 2004 Pedro Cerrillo había hecho un estudio en España, y en España el 50% de los chicos venía de la casa con alguna tradición oral, pero el 50% no. Y ustedes fíjense que en estos últimos años también proliferaron las antologías de poesía popular, de adivinanzas, de tantanes, de todas las formas populares. ¿Por qué? Porque hay que reponerlas. Parece mentira, eso que estaba en el aire, que era oral, hay que reponerlas desde lo textual para que los chicos las tengan, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, hay mucho trabajo arqueológico que hay para hacer, que antes ya nos venía hecho. O sea, la escuela se sigue recargando de cosas en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, como la carga es tanta, mi sugerencia es relajar. Es decir, leer no de un modo curricular, sino leer de un modo gozoso, bibliotecario. Porque yo, una de las cosas que veo en las escuelas mucho, es que en la hora de biblioteca todo el mundo está contento. La bibliotecaria, los chicos, hasta las maestras. Pero cuando tienen que leer en la hora de lengua, no es la misma relación con la literatura, no es una relación de libertad la que se establece. Entonces, lo que yo sugiero no es, por supuesto, desescolarizar la literatura, porque eso sería un crimen. O sea, si no encuentran la literatura en la escuela, los chicos en este momento, de todos los niveles sociales, están más que fritos, excepto algunas excepciones. Entonces, no es desescolarizar la literatura ni la poesía, sino, esta es más difícil, descurricularizarla. Es decir, no someterla, digamos, a evaluación y a ese tipo de tareas, digamos, a los que se somete la poesía. Incluso, digamos, el artículo de Rodari hace un recorrido sobre la historia del niño lector o acercado a la poesía, se los recomiendo muchísimo. Y lo que yo veo en nuestro propio país es que en jardín, por ejemplo, se lee poesía de un modo gozoso y feliz, se la lee con el cuerpo, se la canta, los chicos se mueven, se la aprenden de memoria, que no pasa nada si uno se aprende de memoria algo, nadie se muere, al contrario. Bueno, eso pasa en jardín. Primer y segundo grado, chau, se corta todo lo que se daba, incluso hasta la escucha de los chicos disminuye en primer y segundo grado. Los chicos de jardín están muy acostumbrados a la hora del cuento. Primer y segundo grado se acaba todo porque el problema es la lectoescritura. Hasta que no se resuelve el tema de la lectoescritura, que es crucial, y yo me imagino que sí, absorbente en primer y segundo grado,
Recién en tercero podemos contar con la disposición de los chicos ya más o menos alfabetizados. Pero ahí, entonces, en vez de retomar esa lectura gozosa de la poesía con todo el cuerpo, con todas las ganas, ¿qué aparece? Aparece el análisis de la poesía, ¿no? La disección de la poesía, el retomar solamente su aspecto lingüístico, porque la poesía es utilizada dentro del área de prácticas del lenguaje. Entonces ahí le quitamos lo que tiene que ver con la sonoridad, si no trabajamos con la lectura en voz alta o con el recitado o lo que fuera, y le quitamos un poquito también la otra cuestión de relacionarlo con la vida, con lo artístico, etc., ¿no? Así que bueno, el segundo movimiento sería ese, digamos, sacudir un poco las cosas. De eso habla también el artículo que ustedes tienen en la bibliografía de María Cristina Ramos, que los tiempos de la poesía no son los tiempos de la escuela. Yo encuentro que en este momento los tiempos de la escuela no son los tiempos de nada, porque la escuela está tan segmentada en espacios temporales tan insignificantes, porque cuando uno quiere empezar un trabajo en los 40 minutos no lo termina, ¿no es cierto? Y ya le viene otra cosa. Y después la escuela está multiactiva, que tiene torneo de esto, torneo de aquello. Entonces la concentración de los chicos con esta repartición del tiempo se dispersa. Eso atenta contra la lectura, y contra la lectura de la poesía más todavía, porque o a lo mejor un poema uno lo lee y primero le entra por el sonido, después le entra por el sentido, ¿no es cierto? Hay que leerlo varias veces, en fin. Bueno. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando yo escribí mi primer libro de poesía para chicos hace 18, 19 años, o sea, ya es mayor de edad, que es Las Hadas Sueltas. En ese momento fui a un colegio, el primer colegio que fui con este libro, eran 2 cuartos grados, y entonces yo hice la preguntita: ¿cómo hacen ustedes para saber que algo es un poema y que algo es un cuento? Les pregunté a los chicos, las maestras estaban atrás. Entonces, desde atrás vino el soplido pedagógico. La poesía es lo que rima. Entonces todos, la poesía es lo que rima, la poesía es lo que rima, la poesía es lo que rima, la poesía es lo que repitieron. El libro de Las Hadas Sueltas casi no tiene poemas con rima. Entonces yo en ese momento dije: trágame tierra, ¿cómo hago? Porque o no lo leyeron o no sé qué pasó. Entonces una nena de adelante me dice: lo que pasa, me dice, es que la poesía, los renglones no llegan hasta el borde del libro. Y me dio una definición perfecta. Esa misma definición es la que intenta hacer, yo soy coleccionista de definiciones de poesía, Umberto Eco. Umberto Eco dice que es un texto rodeado de silencio, y visualmente rodeado de blanco es el renglón, la segmentación otra del discurso que hace el poema. Entonces esta nena, o porque no yo, porque lo pensó, y lo pensó muy bien, dio una definición bastante cercana, que tiene que ver con el verso y con la segmentación del discurso, con el extrañamiento, la operación de extrañamiento que hace sobre lo cotidiano la poesía. La otra definición maravillosa que yo encontré a lo largo de todos estos años sobre poesía me la dio una maestra que mi hijo tuvo en 3er grado, que yo la amé a esa maestra. Les hizo escribir poesía todo el año a partir de sus propios intereses, o sea, descubrir acerca de aquello que querían comunicar, aquello que querían decir, y les hizo como una especie de instructivo, ¿no?, para escribir. Dice: cuando se escribe poesía, uno trata de encontrar una nueva y refrescante manera de ver algo que en la realidad es bastante común y corriente. Y es, digamos, la clave de estos nuevos textos de poesía que yo les estoy diciendo. Es decir, la cuestión de la imagen y la cuestión del mirar otro, del descubrir las cosas, del ver las cosas como por primera vez, que es lo que hacen los chicos. Es decir, lograr eso. El poeta simula que ve las cosas por primera vez desde su artificio. El chico lo hace naturalmente. Y nosotros que estamos en el medio, que somos los mediadores, tenemos que poder acomodar la cabeza a ese ojo, poder acomodar, enfocar con esa mirada. Dice entonces: sé extraordinario sobre algo ordinario, le dijo la maestra. Y el checklist para cuando termines tu poema. Cuando termines y leas tu poema, deberías sentirte fresco
como después de una ducha. Fíjense de lo que les dijo ella, ¿no? Una sensación física, corporal. Es decir, la poesía no es discurso solamente, tiene que cobrar vida realmente, con orejas felices de haberlo oído, como cuando escuchamos una música que nos gusta. Ustedes vieron que a nosotros nos da sensación de placer la música, o ver un cuadro. Bueno, la poesía es lo mismo, es decir, no la debemos dejar simplemente en el plano discursivo, tenemos que hacerla pasar al plano de las sensaciones. Sentir que este poema va a hacer que la gente se detenga y que piense y que reaccione, y sentir que este poema habla tu verdad. Este fue el instructivo que ella les dio a chicos de 3er grado, contra otras instrucciones que mis hijos han recibido y yo padecía, ¿no es cierto? Hacé un poema de 4 versos que rimen, no sé qué, me parece una cosa absolutamente técnica y alejada de lo que pueden hacer los chicos, ¿no es cierto? Muchas veces, quizá con los adultos, es decir, es que uno piensa que uno tiene que tener un control completo sobre el texto, saber exactamente qué es lo que quiso decir el poeta, ¿no es cierto? Para responder ante los chicos, cuando los chicos dicen, pero ¿y acá qué quiso decir? El maestro queda, no puede decir qué quiso decir exactamente, parecería que el maestro queda descolocado. Bueno, eso puede ser en discurso informativo, pero en el caso del discurso poético, la ventaja que tenemos es que podemos relajarnos, porque muchas veces el poeta mismo no sabe qué quiso decir. Puestos a explicar de dónde salió este verso, muchas veces uno no sabe de dónde. Muchas veces uno sabe, porque un verso que aparece después trae a los otros y uno puede recorrer ese caminito y explicar, no, esto me salió porque tal cosa. Pero muchas veces no pasa eso. Entonces, tampoco desde la lectura tenemos que forzarlo. La poesía justamente es lo que se abre a las múltiples interpretaciones. Entonces, en vez de hacer una lectura extractiva, ¿qué quiso decir? Hagamos una lectura en la que pongamos lo que el poema o lo que el poeta nos dijo a nosotros, lo que evocó. ¿Qué cosas sacó de mi biblioteca el confrontarme con este texto? Es decir, hacer una interacción con el texto y no simplemente una extracción, ¿no? Entonces hay que relajar y en vez de ¿qué quiso decir el poeta? ¿A vos qué te parece? ¿Qué te suena? ¿Qué te suena que significa esto? Y ahí no podemos fallar nunca, porque cada uno tiene su propia historia de lectura, conecta ese texto con los textos previos que tiene en su cabeza, con sus propias experiencias, y eso es único en cada persona. Y eso le agrega valor justamente al texto, lo que los demás ponen. Es una lectura, digamos, que creo que es más productiva. ¿A ustedes no les pasa muchas veces que ven un atardecer y dicen qué lindo y lo disfrutan, o encuentran una hormiguita que justo va llevando una hojita y se detienen a observarla y dicen qué lindo que es esto? Bueno, ese es el ojo de la poesía. La poesía no es solamente palabras, y muchas veces los poemas empiezan con una captura de una imagen o de una conmoción ante algo que sucede, y eso es lo que buscan que se reproduzca con la lectura, ¿no es cierto? Diana Velesi dice que el poema es como una cicatriz, ¿no es cierto? El poeta pescó algo que es de todos, porque no es algo exclusivo, pero es algo que su ojo justo apuntó y vio. Y el lector, en su lectura, reabre esa cicatriz, ¿no es cierto? Y extrae eso, ¿no es cierto? Esa misma imagen. Fíjense, yo les voy a leer un poema ahora que habla de modular la mirada y enfocarla. Es de la poeta Mercedes Calvo, que es uruguaya. Ella dice que, Mercedes Calvo dice que el acercamiento a la poesía es algo más vinculado a la relación personal, al afecto, que a la didáctica. Y entonces ella cita un poema de Lia Schenk que se llama Punto de Vista. Fíjense si no les suena a ustedes, si esta escena no les suena. Febo asoma por la ventana del aula. Los chicos no miran a Febo. Los chicos miran una arañita de la suerte en un rinconcito del techo. Saben que se llama vértice, pero piensan rinconcito. Una arañita que sube y baja por un hilo transparente, casi invisible a los ojos. La maestra mira que no miran y que miran al techo. Alta en el cielo, un águila guerrera toma la tiza blanca y en el pizarrón negro escribe:
Escriban 100 veces, debo mirar a la maestra. Punto de vista 2. Punto de vista se llama el poema. Punto de vista 2. Cuando una arañita en un rinconcito del techo baja y sube por un hilito transparente, los chicos la miran. La maestra también mira, pide a los alumnos que la miren, piensa, no duda y escribe en el pizarrón con tiza de color. ¿Qué le preguntarías a una arañita de la suerte? Punto de vista 2. Punto de vista 3. Una maestra simplemente mira con los chicos, simplemente mira la arañita de la suerte. Bueno, ¿con qué punto de vista se quedan? Es que es como obvio, ¿no? O sea, el primero está arraigada, digamos, toda la tradición, la institución, etc. En el segundo está el aniñamiento, y no se trata de aniñarse, se trata de ponerse a la altura, de bajar uno, ¿no es cierto? Pero de bajar a la seriedad con la que los chicos toman las cosas, no lo que nosotros suponemos que ellos están bien. Gabriela Mistral siempre decía, a mí la poesía me lava del mundo y me aniña como algo positivo, es decir, la recuperación de ese ojo de la infancia, ¿no? Ese mirar con los chicos, simplemente mirar, es precisamente el gesto que contribuye a la construcción de la mirada poética, que es la que nos va a servir para poder leer todos estos poemas que yo les estaba diciendo. En modo poético, ¿no es cierto? El modo narrativo que yo les decía nos viene ya instalado, es como una especie de imperialismo del relato, ¿no? Porque el relato está por todos lados. Cuando uno se encuentra con alguien en la mañana, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, y le empieza a contar, ¿no sabes? Hoy a la mañana me encontré con fulanito. Ahí está el primer relato del día, ¿no es cierto? Después uno va al médico y le cuenta algo, va al psicólogo, ve una propaganda por la tele y la propaganda te cuenta una historia para presentarte un producto. Prendes Netflix y estás en una trama de historias. Entonces el modo narrativo ya sabemos bien cómo funciona, lo tenemos internalizado. Sabemos que por ahí si no entendemos algo al principio lo vamos a ir entendiendo con la trama. Principio, medio, fin, más o menos se repiten o varían, pero esas tres partes en todas las historias están. En cambio en la poesía es como tomarse un tren en el que no importa llegar, sino que lo que importa es mirar por la ventanilla, detenerse a mirar, y si es posible, mirar microscópicamente, como ven los bebés. ¿Ustedes vieron alguna vez observar una miga de pan a un bebé? Bueno, así debería ser el ojo de la poesía, ¿no? Bueno, de algún modo los poemas pueden o no tener rima, una métrica fija, pueden lucir plumas, esta la voy a leer porque me quedó linda la frase, lucir plumas o vestir rugientes pezuñas, pero lo que los hace poemas es que todos, antes de su puesta en palabras, nacieron de una forma otra de mirar, atenta y detenida sobre la piel de las cosas, distinta de la del hábito y la costumbre. Si a partir de esta premisa ampliamos nuestra definición de lo que constituye o abarca el universo de la poesía, esto nos puede llevar a transformar el modo en que elegimos, mediamos, acercamos textos poéticos a los chicos, ¿no?